Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? This is another space for practicing or talking about some doubts, some things that you want to understand from the activity 1 or activity 2 in terms of grammar topics. After the poll you made, the poll you answered, we detected that you had some specific requests in this first week of module number 6, and almost a good number of students like you said the verb to be, the to be verb, in order to practice, because you have all kind of doubts or some problems or difficulties. So I'm going to try to explain what is the nature of the to be verb and try to provide a clear concept and then some examples. I have revised some activities, and the problem is not like you are totally wrong or incorrect by using those topics, but at some point the problem has to do with the theory of the to be verb more than writing sentences. Okay, so the materials or resources that you have at the platform are clear, but at some point you could have some medium understanding, right? And you are trying to focus, trying to use like the mainframe directly from the platform, directly from the instruction. So I will try to give that ideas. Okay, so I'm going to show you right away this kind of structures. Okay, I'm going to write the letter for you to read. Okay, to be. ¿Cuál es el concepto que tenemos que cuidar cuando usamos el verbo to be, verdad? Primero vamos a analizar la teoría para que tú vayas viendo cómo se desarrolla este verbo, porque hasta cierto punto viene de un subgrupo de verbos con varias características. Una de esas características pues es la parte conceptual, ¿verdad? Es básico hacerte unas oraciones, ponerte una lista de oraciones, una lista de ideas, ¿verdad? Pero a veces el concepto teórico como que tiende a confundirse, no tanto por la desinformación, porque como te digo, los recursos de la plataforma son muy claros, aparte que algunas ligas de internet propiamente en YouTube pues están muy digeribles. Sin embargo, a veces el concepto es el que queda a la mitad. Ok, el verbo to be forma parte de un subgrupo, como te dije hace unos segundos, en donde el verbo funciona como verbo, pero también funciona como auxiliar y se usa, ¿verdad?, de forma directa en las oraciones negativas e interrogativas, que no tienen, ¿verdad?, que no tienen los demás verbos. En este caso, ese subgrupo del que hablo es el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have. Estos tres, ¿sí?, do, be y have, vienen de esa naturaleza, ¿verdad? Son auxiliares, ayudan a construir oraciones, y no utilizan directamente otro componente para formar oraciones negativas. Yes, negative sentences, or interrogative sentences. So the problem has to do with that. We have to understand the nature of the verb. It is auxiliary,
It can be used directly from affirmative to negative, or affirmative to interrogative. So the problem has to do with that, no more than like I say. It doesn't have to do with the sentences, or you write the sentences, because you have a profile, you have a format, and you just follow the lines and follow the instructions. But in this case, when it's necessary for me to write some sentences using this verb, is cause confusion. El ejemplo clarísimo, en algunos lo he notado, ¿sí? Es con la construcción de la idea, no de la oración. Porque, por ejemplo, yo puedo poner I am Raymond, ¿verdad? Como idea general. ¿Yes? Aquí comienza el detalle. Muchos utilizan la versión del verbo tener para decir cuántos años tengo, ¿sí? Aquí viene la dificultad, ¿verdad? Nosotros no adquirimos características, no adquirimos, digamos, una serie de cualidades. Nosotros somos, ¿verdad? Entonces la edad es una referencia inmediata para ese detalle. ¿Qué causa? Que yo deba usar el verbo to be para indicar, ¿verdad?, de qué edad soy, no de qué edad tengo la característica, ¿verdad? Entonces, aquí es el primer error que he detectado en algunos ejercicios, ¿yes? Y no nada más con la primera persona, también con la segunda y con la tercera persona. He visto detalles donde dicen, he's my son, Richard, he's happy, he's a good boy, and he has 10 years old. It's not possible to say he has or I have, because we don't get those characteristics. We are the characteristics. So in this case, we have to use the verb to be. I am 40 years old. Okay, I am 40 years old because that's the age. That's the age that I am living in, or that I have in terms of my profile, not in terms of belongings o pertenencias, ¿verdad? El verbo have se utiliza únicamente en ese sentido. Entonces, debemos de cuidar eso, ¿ok? El verbo to be, entonces, no funciona, ¿sí? De otra manera, ¿ok? Con el verbo to be damos características de lo que somos, no de lo que tenemos, ¿verdad? Y ya el resto de las características pues se siguen usando en ese sentido. I am teacher, well, I am virtual assessor, yes, I am should be, I am brunette, and on. Okay, those characteristics has to be with the way I am, not the thing I have. So think about it. You are, and you are. Okay, you want to change the idea, you want to change the sentence. For example, I've read some of your activities and said, I have 2 dogs. Excellent. Why it is correct to say I have 2 dogs? Because those dogs, those pets are my belongings. Okay, I am the owner. Okay, so it is difficult not to use that structure. Okay, I have a car, yes, and I work. I have read some those ideas with your activities in the work category. I work in prepa en línea C. Probablemente te vas a preguntar, ¿y por qué no puedo poner
prepa school o high school. Los nombres propios no se traducen. Los nombres propios, los nombres de lugares, de ríos, de ciudades, ¿sí? De montañas, de lugares emblemáticos, ¿sí? A menos pues que sean de dominio popular, pero de forma medida, pues no puedo yo cambiar los nombres propios, ¿sí? Si tú te llamas Raquel, eres Raquel aquí, eres Raquel en Estados Unidos, eres Raquel en Europa, ¿yes? Y lo mismo si ya se llaman Stephanie o Steve o Marcus o el nombre que sea, ¿sí? No vas a venir y lo vas a traducir, porque eso no es posible. Entonces, ese es el detalle, el primer detalle con el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be, ya dijimos, como un resumen rapidito, forma parte de un grupo de verbos, ¿sí? Con características particulares. Además del be, el verbo to do y el verbo to have, ¿ok? ¿Y a qué me refiero cuando digo que el verbo to be viaja directamente de las oraciones afirmativas a las oraciones negativas? Porque cuando nosotros empezamos a escribir las negativas, debemos indicar que es una negativa, ¿sí? Ayudándonos de otros verbos. Estos tres verbos no necesitan auxiliar, únicamente usan la partícula negativa, que en este caso obviamente es la palabra not. Entonces, si yo quiero decir que no soy, yes, puedo escribir I am not Bremen. Can you see it? You have to write it down, those structure in that type of sentences. And it doesn't happen with the rest of the verb. Okay, the rest of the verb, for example, in this sentence, I work in prepa en línea. ¿Cómo lo escribiría en negativo? Ocuparía un auxiliar. Let me change. Okay. I work in prepa en línea. Sí. Yes. ¿Cómo lo puedo convertir en negativo? Using an auxiliary verb. In this case, I do not work I do work in prepa en línea. Okay. Do you see the difference between this and that? What is the difference that you are watching, that you are reading in this case? Verb to be doesn't use any auxiliary verb. And in this case, work, because if the rest of the verbs necessarily change in terms of necessity, they need an auxiliary. In this case, the auxiliary for make negative sentences is do, because it's present tense, obviously. If we were in past tense, that you are using it in the future, in past simple, the auxiliary change. But the verb to be remain its characteristics. So that's maybe the problem with this to be verb, all right? Y eso es para las negativas, ¿sí? Para las interrogativas existe la misma referencia, ¿sí? Vamos a poner aquí el título. Negative sentences. Ahora vamos a ver con las oraciones interrogativas. Okay. What is the problem with interrogative sentences? With the verb to be, none. There are no problems doing negative interrogative sentences. Why? Because the verb to be goes directly to that structure. Interrogative sentences saying, am I Bremen? Am I Bremen? You see it? Just change the place between the subject and the verb to make interrogative sentences with the verb to be. Let's see the difference using the same sentences that previously showed you.
I work in prepa línea C. How I'm going to do it? Using the same auxiliary that I use, past with the negative sentences. Do I, see it? Do I work in prepa línea? What is the difference? The difference between this is that with the verb to be, I just change the place of the subject and the verb itself. But with the rest of the sentences, or with the rest of the verbs, you just change the auxiliary that I used previously with the negative sentences. In this case, do I. Okay. Do I. So if I argue against the idea that the verb to be has these specific characteristics, I have to follow them all. Why? Because my sentences probably will be bad or will be wrong, okay, in terms of concept, not in terms of a grammar, because I read, you know, I read your activities, I read your responses in the application form, and then in the PowerPoint performance. So I just read and I checked the way you are writing the ideas, okay. But when I listen to your audio recordings, I check what is probably the advantage or the performance you are doing so far. So I want to understand that the problem has to do with that, okay, concept more than structure. So just check the sentences, okay. With the negative, I'm just going directly using the word not with the verb to be, and with the rest of the verbs, I have to use the auxiliary do. Okay, obviously in negative sentences, I have to use the word not. And with the interrogative sentences, it's the same situation. I change the place with the verb to be with subject, in this case, right? A more important detail, you have to use the interrogation mark, okay. El signo de interrogación es básico y en ocasiones lo obviamos o no nos acordamos o en definitiva no lo tenemos a bien uso. Entonces es importante, ¿sí?, que consideres ese detalle. Finalmente, jóvenes, hay bueno, casi por regular siempre en la primera semana tenemos esa disyuntiva o esa problemática con algunos estudiantes. Okay, the problem has to do with the way you pronounce or the way you record your voice or practice or rehearse or something related to record your voice. It's a compulsory activity. If you send your activity with no audio files, there will be some problems to cover. Okay, so when you read the rubrics, I'm going to show now the rubrics because it is important to understand, okay, what I'm talking about. This is the problem, okay. It's just random, okay. We have the rubrics. In this case, we have 4 criteria, okay. Cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico, okay. ¿Qué sucede cuando no enviamos el audio? Afecta directamente 2 criterios. Los niveles de desempeño, ¿verdad?, están descritos de tal manera que si tú los lees, hablamos del audio, ¿sale? En relación al audio, no especifican un nivel de experiencia, ¿sí? O hablar como si fuéramos, algunos me han comentado, es que no me sale la pronunciación que se pide. Si tú te fijas en el tema del audio, ¿sí?, en la parte cognitiva, dice para los niveles de desempeño, si subes la liga del audio o no,
¿sí? Leemos, por ejemplo, dice, integra la liga de un audio claro y sin interferencias en el que presenta a los miembros de la familia y a sí mismo, ¿sí? En el nivel de desempeño capacitado dice lo mismo, y sí, pero en el nivel de desempeño aceptable respecto al audio dice, integra la liga de un audio pero no es claro en el que presenta los miembros. Aquí comienzan las características que voy a calificar en el audio. Para nivel aceptable, mandas el audio pero no se entiende. Hasta ahorita todos los que he calificado tienen se escuchan bien, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando no es claro? Es que están muy lejos o hay mucho ruido de fondo, ¿sí? Ya sabes, los perritos, a lo mejor tienes cotorritos en tu jardín, o ya pasó el clásico, ¿verdad? El que vende pan o el que vende gas y traen música, traen ruido alto, entonces puede interferir, pero ahí se maneja únicamente ese nivel. En el nivel aprendiz, respecto al audio, dice, integra la liga en un audio en el que presenta la familia y lo hace con dificultad. Aquí comienza la característica número 2. ¿A qué se refiere con dificultad? Que te cueste mucho trabajo, ¿sí? Grabar lo importante que tiene que ser el audio, ¿sí? Que yo observe que tú lo estás haciendo de forma fluida. Fíjate bien, fluido no quiere decir que hables como un experto en inglés. Entonces también considera eso. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a leer y dices I am y comienza esa dificultad, ¿verdad? O estás leyendo o en definitiva no estás practicando lo suficiente. Una expresión fluida sería I am Raymond, I am 40 years old. Es decir, que los digas de forma continua. Eso es ser fluido, ¿vale? Y finalmente, cuando no envías respecto al audio, es en donde tú te afectas, es el nivel de requiere apoyo, cuando no envías la liga del audio. Y en definitiva, el no evaluable es porque no enviaste ni lo escrito ni el audio. Y de ahí nos vamos al tercer criterio, el comunicativo, ¿verdad? Aquí, pues el comunicativo, respecto al audio también dice, de forma oral presenta una pronunciación correcta del idioma inglés. Aquí donde cae muchas veces el temor, ¿sí? Sí, el temor, el miedo a qué pasa, me escucharé bien, me escucharé mal. Ese prejuicio que haces respecto a tu audio no representa algo que deberías preocuparte, sino más bien, insisto en esta parte, tratar de hacerlo lo más aceptable posible en virtud de cómo hayas tú practicado, ¿verdad? Ya te puse unas ligas ahí para que puedas recibir consejos sobre la pronunciación, ¿verdad? Y luego dice, en el nivel capacitado, que presentas uno o dos errores, ¿verdad? En la forma oral. El error obviamente tiene que ver, insisto, con la parte práctica, ¿yes? A lo mejor tú vas a decir, en lugar de decir integrative activity, tú dices integrative activity. Yes, ese integrative tiene que ver con un detallito de práctica, ¿verdad? En Google, por ejemplo, puedes poner la palabra y aparece la traducción y una bocinita. Esa bocinita también te puso una liga donde tú puedes ir checando la pronunciación, ¿verdad? Y luego, en el nivel aceptable, pues dice que ya aumenta los errores. En el nivel del aprendiz, ya dice que el audio es de mala calidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones me mandan canciones, ¿sí? Que claro, que tienen que ver con el tema, por ejemplo, el caso de la familia, buscan una canción que hable de la familia, ¿yes? Entonces, no, eso no se puede hacer. Y sobre la mala calidad, pues, insisto en la parte de la voz, el contexto del fondo, ¿sí? Y pues en el nivel, en el requiere apoyo, pues no aparece, ¿verdad?
cometes faltas, ¿verdad? Entonces, en definitiva, pues si no aparece también vas a ser afectado. So, it is necessary that you take into account the recording files. It is necessary because if you don't do it, you will be affected. Okay? So think about it, practice and rehearse. One of the suggestions that I made in the previous video is practicing in front of the mirror. Yes, put it in the bathroom or in your bedroom. Okay, in front of the mirror. Okay, and start to practice. Check that the ideas or the examples that are you requested to deliver are not complex activities. They are not complex. Okay, they are simple and they are basic, and the options that you have are directly obtained from you. From your personal information, your name, your age, your likes, your hobbies. Okay, so there is no, I cannot see more problems from that. So I suggest again, keep doing it. Okay, don't be afraid. Like I said in the previous video, don't be afraid. I am evaluating you from a perspective, a fair perspective. Okay, with respect and with a good feedback. Okay, so don't be afraid. I really hope that this video explains the nature of the word to be, help you more to understand what are the roots for using sentences with the verb to be. Okay, so I appreciate you to watch this video, and I'm really happy to be your virtual assessor. Bye.